Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Obregón Pizarro y en compañía de Bárbara Muñoz, Fabián Vélez, Bárbara Quirós, en el siguiente trabajo correspondiente a la cátedra de Sujeto y Territorio, sección 2, presentaremos un análisis acerca de Plaza Dignidad y cómo el sujeto ha ido transformando este territorio. Primero que todo, Plaza Baquedano es uno de los lugares más icónicos y simbólicos de la capital, que dentro de los últimos 40 años se ha convertido en un punto sumamente importante dentro de las manifestaciones en Santiago. Pero esto no siempre fue así, ya que las principales manifestaciones y celebraciones se realizaban en el sector céntrico de la Alameda, en la zona del Paseo Bulnes y La Moneda. Pero a partir de la década de los 80, este lugar se convirtió en el lugar para juntarse entre las personas. La plaza surge a mediados del siglo XX, primeramente bautizada como Plaza Italia, debido a que para el centenario de Chile, la Embajada de Italia, en conjunto a los inmigrantes italianos, regalan una escultura llamada El Genio de la Libertad, que posteriormente fue reemplazada por la estatua del general Manuel Baquedano. La estatua de Baquedano fue financiada mediante colectas populares, dando cuenta del sentimiento nacionalista y patriota de los ciudadanos de ese entonces. La problemática que vamos a exponer a continuación corresponde a un espacio simbólico que ha sido transformado por los sujetos a medida que pasa el tiempo, pero principalmente como un espacio geográfico, físico, que ejerce un significado simbólico en el pensar colectivo de los habitantes de Santiago, como lo es la barrera que divide Santiago en dos mitades, Santiago Alto y Santiago Bajo. Según Enrique Moleto, el arriba y el abajo respecto de la plaza son los ejes en los que se ordenan las características físicas de este espacio en particular, así como los atributos sociales y sus expresiones simbólicas. Arriba corresponde al oriente, lo cuico, las áreas verdes, los edificios brillantes y las calles limpias, mientras que abajo corresponde a lo pobre, lo descolorido, el hacinamiento, lo precario y lo peligroso. Es exactamente la plaza el punto limítrofe que contrasta estas dos realidades presentes en el Santiago actual, la barrera simbólica e imaginaria que segrega socioespacialmente el territorio. En este punto, se hablará sobre las dimensiones del espacio social propuestas por Henri Lefebvre en la Plaza Dignidad. Para Lefebvre, el proceso de producción del espacio y el producto, o sea, el mismo espacio social producido, se presentan como un único elemento inseparable. Cada sociedad produce un espacio en cada coyuntura histórica, en un proceso inacabado, pero no de naturaleza dialéctica, sino que trialéctica, sustentado en las representaciones del espacio, los espacios de representación y las prácticas espaciales. Lo que en este caso se puede ver como es que las representaciones del espacio se dan por las fuerzas dominantes, o el Estado, el gobierno, el cual impone una cierta imagen dentro de este espacio y o territorio, que implica una representación de la soberanía, del poder que tiene el Estado sobre este espacio y sobre todo de la representación simbólica nacional de, de alguien como por ejemplo el general Baquedano, el cual representa cierto poder, cierta soberanía que se tiene en el territorio nacional. Pero esto choca con las otras dimensiones en las cuales y se relacionan también, ya que el espacio de representación se da por la misma gente, la cual se relaciona e interactúa en este espacio, dando un cierto tipo de identidad y dando no solo la identidad, sino que además una actividad constante dentro de este espacio, el cual le da una esencia y que incluso se transforma en el tiempo, la cual se ha visto en este proceso histórico, en esta coyuntura histórica, en el 18 de octubre, por ejemplo, en que las prácticas sociales, como por ejemplo las asambleas territoriales, como las marchas y las manifestaciones que se han dado en torno a este espacio y o territorio que tenían una representación por parte del Estado, pasa a ser más del pueblo, de la gente,
de la lucha sobre esto, sobre lo que es el espacio y el territorio que presenta esa dominancia o esa soberanía del gobierno y que al mismo tiempo da una transformación histórica que está basada en estos espacios de representación por la misma gente, tras estas relaciones y tras estas prácticas espaciales que han transformado históricamente este espacio y o territorio. Bueno, siguiendo con esta perspectiva de espacios, es que hablaré ahora de David, quien plantea un modelo de conocimiento geográfico en base a tres conceptos, que son el espacio objetivo absoluto, que significaría aquel espacio fijo en el cual suceden las cosas. Desde la geografía sería la separación o agrupación en regiones naturales y también representaría la soberanía del control del Estado en los territorios. El espacio relativo, que compone su espacio desde el movimiento o flujo, desplazamientos e interacciones sociales, económicas y políticas que se dan en él. Y por último, el espacio relacional, que comprende las relaciones diferidas en el tiempo, que se entrelazan por la memoria de los sujetos, sus experiencias y vivencias, así también conflictos o congenialidades sociales que se desarrollan en un espacio. Si aplicamos estos conceptos hacia el contexto de Plaza Baquedano, podríamos decir que el espacio objetivo absoluto que contempla dentro de Santiago es en su ombligo, siendo un lugar de articulación de actividades dentro de la ciudad, donde se da lugar a lo económico, la vida social de las personas, lo simbólico, y define esta especie de dos mundos socioeconómicos opuestos, entre el oriente y el poniente, quedando arriba lo divino y alto, mientras que abajo estaría la zona menos acomodada y pobre, demostrándose así también en la infraestructura. Sería relativo en cuanto a este movimiento de personas donde se entrelazan avenidas, dando lugar a distintos puntos de interconexión de este espacio, y finalmente lo relacional se refleja en estas diferencias que se interponen a la hora de manifestarse eventos contingentes en este territorio. Las distintas representaciones del espacio denotan distintos puntos de vista, y de aquí podemos ejemplificar la estatua de Baquedano, siendo para algunos una ofensa, mientras que para otros un honor en el territorio mantenerlo. También el nombre de la plaza, siendo este mencionado como Baquedano, Italia o Dignidad, dependiendo de estas vivencias de las personas, que finalmente marca una indudable suerte de guerrilla entre los ciudadanos que componen estos espacios. Estos hechos llevaron a otra mirada al modo de ver la plaza y marcó un hito en relación al cuestionamiento de la estructura de clases en las que vive Chile. Heterotopología de Plaza Dignidad. Para comenzar con este apartado, cito de Foucault lo siguiente. La época actual sería quizás más bien la época del espacio. Nos hallamos en la época de lo simultáneo, nos hallamos en la época de la yuxtaposición, en la época de lo cercano y lo lejano, del lado a lado de lo disperso. Nos hallamos en un momento en el que el mundo se experimenta como una red que relaciona y que cruza su madeja. Dentro del contexto en donde nos ubicamos y en base al análisis hecho, se puede decir que Plaza Dignidad tiene dentro de sí el principio de temporalidad, pero al contrario de lo que se define en este cuarto principio, esta es una heterotopía ligada al tiempo más bien pasajero. Es decir, Plaza Dignidad se puede ver como un emplazamiento medio vacío de alguna manera, pero que se puebla en cada convocatoria importante de personas atraídas por el mismo sentimiento. Por otro lado, el quinto principio, que corresponde al de delimitación, señala que dentro de ella solo puedes acceder o más bien ser aceptado si tu causa de hacerlo se vincula a la del resto. Dentro de este principio, las heterotopías siempre suponen un sistema de apertura y cierre que al mismo tiempo las aísla y las torna penetrables, y como ya fue mencionado, para acceder hay que someterse a ritos y purificaciones, que en este caso podrían ser los cantos y las acciones en común que las personas hacen. Una vez que se han realizado cierta cantidad de gestos, ya se puede entrar a ella realmente. Pasamos ahora a la topofilia del espacio, la dignidad, según lo que señala Yifu Tuan. Las imágenes topofílicas se derivan de la realidad circundante. La topofilia es el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante, difuso como concepto, vivido y concreto en cuanto a experiencia personal.
Las imágenes topofílicas se derivan de la realidad circundante. Las personas prestan atención a aquellos aspectos del entorno que suscitan admiración o prometen sostén y realización en el contexto de sus objetivos de vida. El término topofilia funde los conceptos de sentimiento y lugar. El lazo afectivo inserto en Plaza Dignidad surge en el momento del estallido social, dentro del cual millones de personas se reunieron para manifestar su descontento a una serie de problemáticas. Para muchas personas, este acontecimiento fue más que un hecho histórico, y más bien fue un suceso que marca sus vidas de diferentes maneras. Nace un sentimiento mutuo que se divide en dos. Primero el descontento, que trae consigo la rabia, pero también la fuerza para unirse y luchar. Esto no solo de manera violenta, sino que también en base al arte y a demostraciones culturales como el baile. Es por esto que muchas personas hoy en día recuerdan el nombre de Plaza Dignidad con afecto. Sin embargo, el otro sentimiento que surge es el de tristeza, de desesperanza, de impotencia ante la autoridad, por los innumerables hechos de violencia cometidos y vividos dentro del contexto. Es entonces como estos dos sentimientos se encuentran y forman lo que es la topofilia. Como conclusión, se puede entender cómo es que un espacio y el territorio, en vinculación con los sujetos, con la sociedad, con el Estado, dan distintos procesos históricos o coyunturas históricas. Incluso se puede entender cómo es que en un mismo espacio y o territorio, en distintos contextos y momentos históricos, sufren distintos procesos y de manera bastante distinta. Si bien en un momento la ex Plaza Baquedano o ex Plaza Italia fue un momento de origen para poder implantar lo que es la imagen de Chile, la imagen de lo que es la soberanía del gobierno, en otro punto podemos ver el otro extremo de la lucha social, de la transformación, de la coyuntura histórica que se vivió y que vivimos, y que incluso nos hace pensar en el mañana, en qué pasará en 10 años o qué pasará en un siglo. Esto nos hace pensar en el constante cambio y transformación que se tiene tanto como sujeto como territorio, y que sin lugar a dudas no pueden estar separados. Son una transformación constante y están siempre ligados.